Seguimos a continuación con la exposición de nuestro tercer disertante. Nos acompaña el licenciado Gabriel Apela, quien se desempeña actualmente como director provincial de gestión de las conflictividades, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. También el licenciado Apela es coordinador del programa interministerial Cuidarnos en Red. Así que muchísimas gracias y te dejamos en uso de la palabra. Bueno, buenas tardes. De ahí se ve. Sí. Sí. Ahí está. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Yo formo parte de la Subsecretaría de Política Criminal, aunque nuestro subsecretario es Lisandro Pellegrini, que deja sus saludos y agradece que podamos estar en este panel para compartir uno de los programas que hacemos dentro del Ministerio. Bien. Bueno, gran parte de la explicación que voy a dar, hay una parte que no, porque acá ya las explicaron bien y que tiene que ver con el delito y con el derecho penal. No es que nosotros no trabajamos en ese aspecto, pero el programa de Cuidarnos en Red, que acá está Juan Martín Palermo, un compañero que es director de planificación, que es el coordinador del programa, trabajamos mucho sobre la prevención. ¿Bien? Y yo, mientras ustedes hablaban, nada, y los miraba a ustedes y pensaba, porque tengo algunos conocidos dentro del público, a cuántas de ustedes los han querido engañar, ¿no? A cuántos los engañaron, en definitiva. Y principalmente de la pandemia, ¿no? Porque era más difícil antes, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros asumimos en el 2020, bueno, a los meses nos agarró la pandemia y el aislamiento, y quedamos al descubierto, casi toda la población, porque cuando te roban el WhatsApp, cuando te quitan las claves bancarias, no solamente le pasa a las personas jubiladas, ¿no? Y siempre decimos que son las personas más vulnerables, porque no entienden del celular, de la informática, pero cuando le preguntabas al banco a quién le habían quitado las claves bancarias, eran la mayoría trabajadores de la edad de todos nosotros. Que no es un problema que solamente de las personas que no tienen conocimiento de lo informático, pero en el 2020, con la pandemia, 9 millones de personas cobraron el IFE, y muchas de esas miles de personas no tenían una cuenta bancaria. No tenían, porque el que tenía asignación universal tenía, el que tenía un plan social tenía una cuenta bancaria. El resto, que era el mecánico, que era el que te arregla la heladera, el que va a tu casa, bueno, el que trabaja de manera autónoma, se tuvo que bancarizar. Empezó una bancarización masiva y empezó el fraude también, como contaron los colegas, a esa población, porque fue muy fácil engañarla y llamarte para darte la vacuna, llamarte para darte el subsidio, y entraban, y entraban, y entraban, te hacían ir hasta el cajero. Al principio te hacían ir al cajero para sacarte la clave, porque el otro no entendía qué era la clave, ¿no? Si a mí me llaman, yo sé lo que es un token, ustedes también, pero las personas iban hasta el cajero, y después le robaban la clave, y después de eso... Después de eso, iban y sacaban un crédito. ¿Bien? Y en el 2020 sacaron cientos de créditos. Y en el diario salía que el problema eran los créditos que daba el Banco Provincia y el Banco Nación, porque a los otros bancos no los mencionaban, ¿no? Bueno, por la pauta publicitaria y por sabemos cómo se maneja el mercado. Siempre nosotros hemos trabajado mucho con el Banco Provincia, pero si ustedes ven, recuerdan los titulares del 2020, 2021, quien era engañado y que le habían sacado un crédito millonario, justo era el Banco Provincia, y en realidad eran de todos los bancos, pero por una cuestión política era el Banco Provincia, parecía que era el lugar donde te iban a defraudar sí o sí. Ahora bien, cuando nosotros empezamos con este programa, nos fuimos y nos reunimos con el banco.
¿Por qué? Porque el banco también tiene responsabilidad. Y de hecho, y creo que ustedes lo saben, y creo que ustedes también lo saben, la persona que es estafada y que le sacan un crédito, a los 2 minutos se sacaba el crédito porque era más, y esto a nivel personal, no lo digo como funcionario, era, creo que es menos pérdida, ¿no? Después reparar un crédito que había sido sacado de manera irregular que haber cerrado la puerta y no dar créditos en la etapa donde la única manera de operar con el banco era por internet, porque no podías salir de tu casa, porque el banco estaba cerrado, pero no estaba cerrado, la economía seguía funcionando. Y de hecho, cuando le dijimos al banco, y con defensa del consumidor, porque en este programa, que ahora les voy a explicar de manera institucional quiénes la componen, con defensa del consumidor le decíamos al banco, usted tiene la responsabilidad de que a esa persona le robaron las claves y a los 5 minutos le sacaron un crédito de 5 millones cuando la persona ni siquiera lo puede pagar porque era jubilada. Entonces, ¿cuál es la solución? Y una vez me dijo uno del banco, me dice, bueno, pero es como que vos le des la llave de tu casa. Y el compañero de defensa del consumidor le dijo, no, no es su casa, es tu casa, porque la plata está en tu casa, porque está bancarizado y nosotros, todo nuestro dinero lo tienen los bancos, ¿bien? O la billetera virtual hoy. Entonces, de hecho, quien litiga, y muchas veces se ha logrado que el banco al menos suspenda el cobro de crédito y muchas veces le dan de vuelta la plata. Y de manera rápida, porque tampoco quieren salir en los diarios diciendo que el Banco Francés, Patagonia, etcétera, tiene falla en su sistema. No soy economista, bien, pero justo en esta etapa que no, que hay un lío bárbaro a nivel global de los mercados, supongo que no está bueno para un banco que todos sus clientes vengan y le digan, bueno, perdí mucho dinero. Nosotros creemos que los bancos tienen responsabilidad. De hecho, ahora cuando vas a poner tu clave te dice, no se la des, no te vamos a llamar, no mandar, no llamamos por teléfono, no te pedimos por mail. El banco, nación, provincia, todos los bancos y las empresas también empezaron a decir, no te pedimos información. Mercado Libre, los lugares donde se compra y se vende, que también hay estafas, empezaron a alertar a la comunidad de que teníamos un problema que llegó para quedarse. Bien, en ese contexto, en el 2020, bueno, el Estado provincial no tenía un programa que genere política pública para al menos alertar a la sociedad sobre distintos peligros que hay en el mundo del Internet, ¿no? Y la acelerada bancarización, vivimos, ¿no? Con el celular en la mano, muchas de nuestras prácticas son a través del celular. Vimos que había 3 o 4 problemas que eran recurrentes, uno de ellos las ciberestafas, el otro la violencia de género en entornos digitales, el otro el acoso sexual a las infancias, lo que comúnmente se llama grooming, y el último tema, como ustedes saben, tiene que ver con las apuestas online de adolescentes, con un consumo problemático y también con una red delictiva y un gran comercio donde principalmente los jóvenes adolescentes son el blanco, ¿no? Para que apuesten, ¿no? Desde su merienda, ¿no? Hasta plata que en definitiva piden. Esos son los 4 ejes que nosotros trabajamos en el programa Cuidarnos en Red. Se llama Cuidarnos en Red. ¿Se acuerdan? En el 2020 las políticas de cuidado eran, ¿no? Como el nuevo marco conceptual. No, no era prevenirse nada más, era cuidarse entre todos. ¿No? Era, ¿por qué? Nosotros pusimos Cuidarnos en Red porque apelamos, ¿no? Al cuidado en comunidad. La red era un juego de palabras con la red, con internet, pero también porque sabemos que la prevención, en ese caso, a veces genera que uno se salga del lugar. Es como no habitar ese lugar, ¿no? Como poner la reja y me corro, y sabiendo que todos están en ese lugar. Hay que usarlo con cuidados. Esto lo digo porque, como son problemáticas con la niñez, las infancias, el- bueno, Está conectado a la cámara, sí, no, problemas. hablábamos del cuidado. ¿Por qué? Porque
Cuando una vez que sucede el problema, acá lo explicó el compañero, bueno, entra, ¿no? el mundo judicial, ¿no? Y cada vez que nos llaman a nosotros, es un tema, vas a hacer la denuncia porque te estafan, el de la comisaría no sabe ¿no? cómo recibirla, vas con la captura de pantalla, no tiene una computadora porque vas a un lugar rural. Bueno, hay muchas dificultades para poder denunciar, ni hablar después para, ¿no? que te restituyan el dinero, porque muchas personas creen que le van a restituir el dinero. No es que dicen, atrapar al delincuente porque es, ¿no? alguien en el que da ahí la... No, igual que se vea, sí, está bien. ¿Esto? Sí, Sí, pero se ve un poquito más grande. bien. Que haya armado así, me parece. Bueno, igual no pasa nada, está bien. Bueno. Entonces, se hizo un programa, participa el Ministerio de Justicia, participa el Ministerio de Educación, participa el Ministerio de Salud, participa el Ministerio de Producción con Defensa del Consumidor y participa el Ministerio de las Mujeres, se adhirió el Instituto de Grooming de la Cámara de Diputados y la Defensoría del Pueblo. Y luego se hacen convenios con municipios. En lo que respecta a civil estafas, lo que se hizo un acuerdo con Defensa del Consumidor a capacitar a todos los trabajadores de la SOMIC, ¿no? Porque son un lugar de ingreso del problema. Bien, además de ir a la comisaría, lo que nosotros les recomendamos es que vayan a Defensa del Consumidor, ¿no? Porque muchas personas no pueden pagarle a un abogado y tienen que ir al Estado a reclamar por la pérdida que tuvieron, por si le sacaron un crédito, ¿no? O fue defraudado por otro medio. Perdón. Se capacitó a todas las oficinas de defensa del consumidor. Nosotros, es tan importante hacer la denuncia como ir a defensa del consumidor, ¿no? De hecho, a veces le decimos primero llama al banco para que te bajen la tarjeta y después anda al municipio. ¿Bien? Porque el municipio se tiene que encargar, ¿no? de ayudar a la ciudadanía. Después que el Poder Judicial investigue, ¿bien? Y después que el banco responda si efectivamente te dio un crédito con una sola firma digital, ¿no? Se capacitó, hicimos una guía de actuación porque Defensa del Consumidor no sabía qué hacer, porque es nuevo este tipo de fenómeno. Si bien son ciberasistidos, es algo que contó la compañera, ¿no? Hace 100 años que estafamos, o que nos estafamos entre nosotros, eh, ahora fue un fenómeno nuevo. Bien, entonces se capacitó, se hizo una guía de actuación, porque muchas veces en el Estado vas a una ventanilla, te dicen, acá no es, vas a otra, no es, vas a otra, no es, y bueno, la cuarta te cansaste, más en pandemia. Estabas 2 horas llamando por teléfono y nadie te sabía responder y ni decir al menos qué hacer, digamos, cuando te digamos, habías dado las claves de manera, ¿no? que te habían engañado. Se hizo, digamos, hace 3 años y medio que capacitamos a trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires y municipales, que hacemos campañas de prevención en la calle y en las redes sociales. Los bancos hicieron su parte, en un momento hubo una alianza entre todos los bancos para informar a la ciudadanía. Aún así, es muy ingenioso, ¿no? Si ustedes lo piensan, bueno, creo que ustedes también, el ingenio que tiene quien estafa, a mí, bueno, me parece muy ingenioso, literalmente. Y es un delito, digamos, que bueno, que no necesita estar al lado tuyo, ¿no? Porque se usa la tecnología para poder, en definitiva, sacarte tu dinero o sacar la plata del banco en nombre tuya. Eh, en eso es todos los días una nueva, todos los días una nueva. Si ahora Instagram sacó que vos podés saber dónde está el otro, y entonces empezó a decir, che, pero fíjate que, bueno, ¿qué tiene que hacer Instagram? ¿No, te la tiene que habilitar por defecto o vos la tenés que habilitar? Y empieza cada innovación tecnológica, detrás aparece una posible estafa, y en la cual a veces me pregunto, vos podés ir a comprar en el kiosco acá un chip, ¿no? Cualquiera de ustedes puede ir a comprar un chip. Y te puedo llamar un teléfono que es imposible de rastrear. Bueno, cuando el Estado Nacional debería regular esas cuestiones. Un número, ¿no? Una persona, o 2 números, o no sé, querés tener 3 números de teléfono, tenelo, pero a tu nombre. ¿Por qué es posible ir a comprar
un chip de teléfono y te llaman. Si bien ahora los teléfonos te alertan si es posible spam, pero los teléfonos a veces no son de nadie. Pasó un poco con las cuentas de Mercado Pago en su momento, ¿no? Cualquiera podía tener una cuenta con un mail. Y no sabías quién era hasta que el Banco Central, con una regulación, no sé quién, le dijo, no puede haber cuentas bancarias de billeteras virtuales sin poder identificar a la persona. De hecho, algún fiscal alguna vez me dijo, si van esas cuentas, imposible de rastrear eh, por dónde va circulando el dinero. Bueno, estas cuestiones nosotros las trabajamos con los trabajadores para cuando se enfrentan con el problema, ¿bien? Porque hay muchas personas en nuestra sociedad que no pueden tener una asesoría legal gratuita, perdón, paga, entonces va a lo gratuito. Y muchas veces no hay abogados para que le puedan asesorar de manera eh, eficiente y eficaz y pueda resolver su problema, son los lugares de defensa del consumidor quienes deben trabajar en la prevención y cuando te pasa, resolverlo o ayudarle a resolver. Luego nosotros hicimos una página web, se llama Cuidar la Red, pueden entrar, ahí hay herramientas, ¿no? Para los cuatro temas, para violencia de género digital, grooming, ciberestafas y encuentros online. Y además hay una parte que es de fácil acceso para poder reportar si te robaron el Gmail, si te robaron la cuenta, la contraseña de Hotmail, digamos, de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, de todas las redes sociales, porque a veces no sabes cómo hacer. Hay gente que cambia el número de teléfono directamente cuando te roban el WhatsApp, ¿no? Y después es tarde, ¿no? O volverlo a instalar, o WhatsApp tarda una semana, Instagram también, recuperar igual en la cuenta de Instagram cuesta un montón. ¿Eh? Cuesta un montón a veces porque la suplantación de identidad es, ¿no? Bueno, ¿a quién no le suplantaron la identidad? Bueno, a mí me lo hicieron, y creo que a ustedes también, y después les llaman, che, yo no soy por Instagram. Bueno, son cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Que lamentablemente están, ¿no? Cada vez de manera más recurrente. El Estado tiene esta política pública. Nosotros trabajamos mucho en escuelas, trabajamos con trabajadores y estamos haciendo un protocolo de atención sobre estos casos. Es un poco la respuesta del Estado. ¿Alcanza? No, no alcanza, ¿no? Nosotros creemos que los bancos tienen su responsabilidad, las financieras también. Hay algún fallo que le ha dicho cuando triangulaban estafas, que no puede ser que una financiera te dé un crédito cuando fallan las 5 preguntas de seguridad. Bueno, luego el tema es que lo tenés que judicializar. A nosotros una vez me dijo en el banco que vengan a judicializarnos porque sabiendo que la mayoría no puede, porque eh, si te sacaron 1 millón de pesos, quizás es lo que le tenés que pagar a alguien, ¿no? Para que te entienda, ¿bien? Que son sus honorarios, y está bien, no, yo no pongo en tela de juicio eso, sino que por ahí ni siquiera, una vez, de hecho hubo un caso, un pibe que lo extorsionaban, que le habían engañado, ¿no? Que se había hecho pasar por una mujer, y después el estafador tenía su video bien íntimo. Y le pedía tanta plata ¿no? Y salió en el diario, y dice, bueno, en definitiva ya no le podía dar más plata, y tampoco podía pagarle la asesoría legal porque no tenía más dinero. ¿Bien? Y de hecho, porque te mandaba una notificación que te iban a hacer un allanamiento, bueno, se te venía el mundo abajo, de repente tenías un vínculo por internet y era una persona que te había engañado y tenía tu foto de desnudez y además te decía que la persona con la cual te vinculaba era menor de 18 años, por lo cual te ibas a ser acusado como un pedófilo, ¿no? Y ya sabes la que te espera, ¿no? Porque o quien acusa a otro de abuso sexual y tenía pruebas, ¿no? Del otro, todas pruebas, ¿no? Fraguadas. Bueno, ese tipo de estafas es un gran problema, lo tienen los pibes también, o con las estafas. ¿Cómo? Muy bien. El, no, tal cual. Sí.
Y ahí, bueno, las empresas, por último, voy a decir, de redes sociales y que manejan las telecomunicaciones, tienen su responsabilidad. Si bien tienen sus regulaciones de seguridad, bien, pero el Estado todavía no le ha dicho a las empresas de telecomunicaciones cómo deberían tener mecanismos de seguridad o en su defecto que se hagan cargo, ¿no? Porque nosotros le brindamos mucha información, eh, que tienen toda nuestra información, todas nuestras fotografías, todos nuestros datos, en algún momento, porque no alcanza lamentablemente la prevención. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Cualquiera que ustedes conozcan, nosotros lo que siempre pedimos es difusión, ¿no? De una política pública, al menos para saber que ahí está, en esa página web está todo concentrado, para facilitarle a una persona cómo al menos recuperar su cuenta bancaria y qué tiene que hacer si la está. Así que bueno, les agradezco su escucha.